Ok, vamos a comenzar con la grabación del día de hoy. El tema, ya sabes, sigue siendo ética cristiana. Estamos en el módulo 1, capítulo 5. Hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, el capítulo 5, que es alegrías y bendiciones de la obediencia a Dios y las consecuencias perjudiciales del pecado. El texto está en Marcos 12, 29, 30. Marcos 12, 29, 30. Le quería comentar, por ejemplo, a los hermanos que nos hacen el favor de vernos. A veces no leemos el texto de la Biblia, hermano, porque ya los traemos aquí apuntados. No vaya a pensar que es irreverencia ni ninguna situación, pero de repente no traemos todos los patitos en fila y por eso luego no leemos, sino leemos el texto directo de ahí del apunte. Marcos, le dije, ¿va? Marcos 12. (29 al 30). Dice la palabra del Señor: Jesús contestó. Bueno, voy a hacerle el contexto desde el 28, ¿sale? Para que quede claro por qué estamos tomando este texto. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien y entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ningún otro mandamiento es más importante que estos. Solamente nos interesa, hermano, el 29 y el 30. Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Incline su rostro un momento. Padre de bendición, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre y ahora llega el momento, Señor, de escuchar tu consejo, de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda permitir que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé un fruto para tu gloria, Padre. Lo pedimos en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, dos preguntas para reflexionar. Aunque nuestros pecados sean perdonados, ¿qué bendiciones adicionales llegan a nuestras vidas cuando obedecemos a Dios y evitamos el pecado? La semana pasada vimos que eran 17, ¿se acuerda? No eran exhaustivas, pero eran muy significativas. Después dice: ¿habrá consecuencias negativas si seguimos pecando de manera deliberada? Claro que sí. Ya vimos el inciso A, alegrías y bendiciones de la obediencia. Hoy vamos a ver incisos B, que es preguntas prácticas en torno a estas bendiciones. Inciso C, las consecuencias perjudiciales del pecado en la vida del cristiano. E inciso D, el poder de obedecer a Dios. Así que, ¿qué significa realmente, hermano, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Qué significará eso, hermano? ¿Cuál es el sentido real? ¿O por qué Jesús decía: es el mandamiento más importante? Tomamos este texto, hermano, porque queremos que sea la guía para estos tres incisos del día de hoy. Queremos que esto nos abra el entendimiento, hermano, y podamos entender qué significan las bendiciones de Dios. Es decir, si yo peco, ¿se pierden las bendiciones de Dios? ¿Dios las retiene? ¿Cuánto tiempo tardo en recuperarlas? Porque obviamente sí hay consecuencias, hermano. Mire, vea la vida de David. Antes de que David cometiera adulterio con Betsabé e hiciera todo lo que hizo, si usted lee los textos bíblicos, dice que todo lo que David hacía, el Señor, ¿qué? Lo respaldaba. Cualquier cosa: Señor, subo contra ellos, sube. Señor, voy contra ellos. Ahora espérame, solamente cuando escuches pasos en las balsameras, después de eso tú sales. Era tal la fama de David, hermano, que sin ser el rey era más popular que el rey.
porque eso era de parte del Señor. Cuando David comete el pecado de adulterio, hermano, dice el texto bíblico que Dios lo perdonó, claro que sí, pero nunca, jamás su vida volvió a ser la misma. Dios le dijo: la espada nunca, ¿qué?, se apartará de tu casa. Y siempre hubo problemas en la casa de David. Ahora, ¿hay consecuencias por pecar contra Dios? Claro que sí. ¿Es igual tu relación con Dios una vez que Él te perdonó, te lavó y empezaste a caminar? Y cuando tú empezaste a darle la espalda al Señor, sí, ya no será la misma, hermano. Porque nosotros tenemos un concepto erróneo del pecado. Pensamos que no tiene ningún significado ni ninguna importancia en nuestra vida. Y así vamos por la vida pecando olímpicamente contra Dios. Fíjese bien. Este es el verdadero asunto en nuestra fe, porque no tenemos discernimiento, así que caminamos a ciegas por nuestra vida cristiana. Vivimos creyendo que todo se trata de hacer cosas para Dios, pero la verdadera fe se trata de actitudes. Quiero que vuelvas a leer conmigo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso no es una acción, eso es una actitud. Con toda tu alma, no es una acción, es una actitud. Con toda tu mente, no es una acción, hermano, es una actitud. Y con todas tus fuerzas, no es una acción, es una actitud. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo nuestro Señor a la hora de amar? Todo tu ser debe estar implícito a la hora de decir: yo amo a Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, hermano, todo lo que Él hizo, al ser hijo de Dios y al ser engendrado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guiaba al Señor desde que era un bebé, ¿ok? Fue creciendo, y el mismo texto nos dice que el Señor Jesús crecía en estatura y en gracia. ¿Para qué? Para con Dios y para con los hombres. Así que cuando Jesús escuchaba o leía las Escrituras y decía ahí que amar a Dios era lo más importante, ningún amor estaba por encima ¿de quién? De su Padre. Ningún amor, ningún afecto. No se tratara de José, de María o de sus medios hermanos, ellos no eran más importantes que ¿quién? Que el Padre, ¿cierto? Jesús nunca se perdió una cita con el Padre mientras estuvo vivo en la tierra, hermano. Jamás dejó una cita con el Padre sin ir esa noche, a la hora que fuera, a orar con el Padre. Él estaba ahí. Eso implica amar a Dios con todo tu corazón. Él no iba de malas como tú y yo a veces vamos de malas, ¿no? Es que tengo que leer la Biblia porque si no, ya sabes, no te aguantas al pastor. Cada domingo es lo mismo. Parece sacate, nomás friegue y friegue y friegue de que tenemos que leer la Biblia. Es para tu bendición, hermano, no para la mía. Yo no tengo ningún problema. ¿No quieres leer la Biblia? No la leas. ¿No quieres venir a la iglesia? No vengas. No tengo ningún problema. Pero esa es una actitud. Yo vengo con gozo a la casa del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo no vengo a la fuerza, yo me deleito en la casa del Señor. Esa es una actitud. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Lo único que anhelo es la comunión con Dios. No me levanto de malas porque me tengo que levantar. No, es más, no puedo dormir de la emoción que tengo porque es el día del Señor. Eso es una actitud. ¿Me explico? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a un niño, un adolescente, un joven, le dice a papá o a mamá: papá, mamá, ¿me dan permiso de salir con mis amigas? Bueno, solo si arreglas tu cuarto. Esa niña va y arregla el cuarto, pero la actitud en su corazón es completamente negativa.
El pensamiento contra sus padres es ¿qué? No de honra. Y eso es una actitud, hermano. Porque la acción que es, está limpiando el cuarto. Y de hecho lo va a dejar bien bonito. Va a meter todo donde se pueda y ¿no? Porque así son los adolescentes y los jóvenes, pero rapidísimos para esas cosas. Que el demonio de Tasmania ni que nada. Pero va y revísales el cuarto y vas a ver. Y Jesús no era así. ¿Se acuerda cuando él se queda ahí y los padres ya llevan unos días y ¿dónde está Jesús? Y regresan viendo, ¿qué les pasa? En los negocios, en el asunto, en la casa de mi padre, con los de mi padre es con donde yo debo estar. Yo estoy feliz aquí. Esa es una actitud. Toda tu alma, con toda tu mente. Estoy en la presencia de Dios, estoy orando al Señor, pero estoy pensando lo que tengo que hacer dentro de 10 minutos o dentro de 1 hora o mañana. No estás en lo que tienes que estar. Estás aquí y no estás. Estás pensando en tu vejiga. Está la adoración a todo lo que da, está la presencia del Señor y mi vejiga, voy al baño. ¡Sí, Dios mío! ¿Es en serio? O está el celular. Esa es una actitud, iglesia. Por eso te digo, hermano, vamos por la vida caminando como si de verdad, y lo peor de todo es que nos sentimos tranquilos. No, yo amo a Dios. No sé, pero no creo, de acuerdo a lo que estoy diciendo, no creo que amemos a Dios así como dice aquí. Así es. Y con todas tus fuerzas, todo. Es hermoso, hermano, verte cómo danzas. De verdad me gozo en serio que esta iglesia, sin que le digas, se nota enseguida, hermano, cuando el Espíritu toma control. Es hermoso, de verdad. O sea, yo ya no, porque ya me canso, hermano, en serio. Ya no creas que al primer error me coso. Pero eso es hermoso. Bueno, hermano, eso implica una actitud. Esa no es una acción. Lo estás haciendo se nota el que está danzando con gozo, hermano. No le da pena, no tiene ningún problema. Y si alguien se molesta, pues es bronca de él. Yo lo estoy haciendo para el Señor. Esa es una actitud. Lo mismo, hermano, lo mismo se requiere cuando estamos en la casa del Señor, en todo lo que hacemos. Ay, es que me tengo que apuntar ahí en lo del baño porque si no el pastor se enoja. Y ahí vamos todo de mala. No, esa es una actitud, una fea actitud, hermano. Si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. Bien hecho. A mí me llegó la cotización, hermano, del sonido. No sé lo que voy a hacer. Voy a orar, Señor, y tú me darás gracia. Pero ¿de qué ese dinero se va a conseguir? Se va a conseguir de una u otra manera. Me refiero en el sentido todo legal, ¿sale? No voy a pensar. Porque eso para mí no representa una carga, hermano. Para mí es un deleite poderle decir al Señor, queremos, Señor, agradarte. Si nos agradamos y nos compramos cosas que ni necesitamos y bien caras, que no lo hagamos para ti. Yo no sé su pensar, pero el mío es ese. Todo lo que se trata del Señor, para mí no tiene ningún problema. Eso es una actitud, hermano. Eso es una actitud. Y eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo más importante, que de verdad tu ser se deleite y demuestre quién es su Dios. Y nuestro Dios a veces, hermano, en la calle la gente dice, si eso es tu Dios, ha de ser el diablo. Las caras tan feas que luego llevamos, ¿te has dado cuenta, hermano? Con las actitudes tan feas que luego vamos a trabajar o hacer lo que tengamos que hacer. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. De acuerdo a los textos bíblicos, hermano, tú nunca vas a ver un gesto inadecuado del Señor Jesús
Cuando dice que el Señor tomó e hizo unas tiras o un fuete, algo así, para expulsar a los cambistas y al ganado, dice que era una ira santa, hermano. Y en eso Dios no pecó el Señor Jesús, porque era una actitud. El celo por tu casa me consume, dice el texto. Lo que te dije hace unos momentos. Yo veo algo que está mal puesto, el celo por tu casa me consume. Y lo quito, y lo limpio, o lo lavo, o lo acomodo. ¿Me explico? Yo llego a la casa del Señor y veo, hay una mancha en la pared. Yo no voy a esperar a que lo manden a pintar, yo voy. Eso, hermano, es una actitud. Y eso demuestra cuánto amor tengo para el Señor. Por eso le digo, hermano, le quedamos a deber mucho al Señor. El baño está sucio, que otro lo lave. Y esa es una actitud. Y eso no demuestra amor. Oh, mi hermano que está al lado no tiene ni zapatos. ¿Para qué es pobre? Eso, hermano, es una actitud. Eso no es amar al Señor. Y así, aquí nos podemos aventar toda la prédica si quieres. Si no comprendemos esto, hermano, si no comprendemos por qué era tan relevante las palabras del Señor Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Ese. Que todo tu ser le pertenezca al Señor, que todo tu ser demuestre que amamos al Señor. Vivimos creyendo que todo se trata de hacer cosas para Dios, pero la verdadera fe se trata de actitudes. En palabras sencillas, esto significa un cristiano que vive una vida agradable a Dios tiene pureza moral no solo en sus acciones, sino también en los deseos de su corazón, o sea, en sus actitudes. Inciso B, preguntas prácticas en torno a estas bendiciones. Este inciso se compone de dos preguntas. ¿Cuánto tiempo falta para que las bendiciones perdidas sean restauradas? 2. Si soy obediente, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Se ha topado con esas cuestiones? Estaba mejor cuando no era cristiano. A ver, vamos a hacer cuentas. Porque yo no creo eso, hermano. Honestamente no. Cualquier cosa mínima de Dios es mucho más gloriosa que todo lo que el mundo te puede ofrecer. Cualquier cosa mínima de Dios. Te lo acabo de decir, hermano. Estaba yo charlando con este joven, tiene 40 años. Y era la palabra, hermano. Estábamos leyendo el libro de Job. Yo no lo estaba haciendo, estábamos leyendo el libro de Job. Y tú podías sentir cómo la paz estaba ahí en su corazón. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Lo más insignificante de Dios es mucho más glorioso que todo lo que el mundo te pueda dar. Las respuestas a estas dos preguntas están dentro de la palabra de Dios. ¿Sale? Primera carta a los Corintios 11:30 al 32 dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. El relato se traslada a la cena del Señor, abusos en la cena del Señor. Pablo diciendo: yo me entero que ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo a la hora de la cena del Señor, porque algunos llegan hasta briagos y no comparten con el que tiene hambre, y toman en poco el cuerpo y la sangre de Cristo, y por eso Dios tiene que meter disciplina. Por eso algunos de ustedes caen enfermos y otros incluso tienen que morir, porque Dios en su misericordia no quiere que el alma se pierda. Por lo tanto, Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer con tal de que tu alma no se vaya al infierno. ¿Perjudica seguir pecando deliberadamente? Claro que sí.
Algunas personas guardan tanto rencor, hermano, que el Señor las tiene que mandar a cama y vienen las enfermedades. Algunas personas tienen tanto problema en su interior y no logran resolver sus asuntos, que por eso Dios tiene que descomponerles todo su teatrito, ¿no? Es que yo soy el dueño de mi destino, por favor. Eso está bien para Walter Mercado, pero para un cristiano no, ¿sale? Porque Dios nomás hace así. Si no, pregúntate hace 8 días, ¿no? Con que el Señor hubiera hecho así y no te alivias y te mueres. Y ya. Traigan otro pastor porque ya. Ese es Dios. Que le mueva tantito a la salud y mira, se te acabó. ¿Cuál es el dueño de tu destino? Ni cajón tienes, te lo puedo asegurar. Los que decíamos que nos íbamos a tragar el mundo, hace 30 años yo me acuerdo cuando hace 30 años. ¿Qué hiciste? Pues no quieres ser el arquitecto de tu propio destino. Te equivocaste de profesión, hermano. Para plomero estás bien, pero para arquitecto no creo. Ese es Dios, hermano, demostrándonos cuán frágiles e insignificantes somos. Pero no logramos entender que ese pecado que seguimos practicando es lo que nos tiene así. Salmo 103, 8 al 10 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor, no acusará para siempre, ni nos guardará rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecemos o que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades, para que usted vea la clase de Dios que tenemos. Si el Señor nos pagara por las maldades que hemos hecho, hermano, esta iglesia estaría vacía y habría muchas tumbas. Pero ese es el Dios que adoramos, lleno de misericordia, lleno de amor, que no mira la maldad, Él mira con limpieza, hermano. Él ve nuestra necesidad y la suple. Mire, primera carta de Pedro 5:10 dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y afirmará sobre un fundamento sólido. La respuesta a las dos preguntas que hicimos: ¿cuánto tiempo falta para que las bendiciones perdidas sean restauradas? Ni siquiera nos ha dado lo que merecemos. Si soy obediente, ¿por qué sigo sufriendo? Porque el propósito de Dios para nosotros durante nuestra vida en la tierra no es otorgarnos bendiciones ilimitadas, sino perfeccionar nuestro carácter para que seamos más parecidos a Cristo y acercarnos a Él en la comunión diaria. Mentira que Dios te quiere bendecido siempre, es una mentira eso. Él ya nos bendice. ¿Qué dice el texto bíblico? Porque su Padre que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad antes de que ustedes, ¿qué? Siquiera abran la boca. Él sabe que necesitamos comer, claro que sí, ya está el alimento dispuesto para este día, hermano. Él sabe que necesitamos calzar y vestir, y eso Él ya lo sabe. Por eso entonces, hermano,
Yo nunca he visto un cristiano que ore lamentándose: Señor, ¿por qué me bendices? Yo no quiero que me bendigas, yo no quiero casa, Señor, yo no quiero ropa, Señor, yo no quiero comida. Yo nunca he escuchado a un cristiano haciendo eso. ¿Me explico? Pero sí he escuchado, yo mismo he sido protagonista de esas oraciones de ¿por qué, Señor, a mí? ¿No? Y hasta le ponemos la voz dramática: ¿por qué? ¿Por qué no? Si dice que eso va a perfeccionar nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida, antes o después de ser cristianos, dijimos: yo no puedo con esto, Señor, no voy a salir de esta? Y aquí estás. Y luego ¿fuiste tú o fue Dios sosteniéndonos? Este dolor, Señor, es demasiado, no puedo con él. Pues yo te veo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te ha enseñado a perfeccionar tu carácter. Y si el día de hoy alguien viniera y te dijera: no puedo con esto, ¿tú qué le vas a decir? Por supuesto que vas a poder. De la mano del Señor, por supuesto que vas a salir adelante. ¿No va a estar sencilla la tormenta? Claro que no. Claro que no. Pero vas a salir. Y no solo vas a salir, vas a ser de bendición para otros. Si tan solo pudiéramos ver la bondad de Dios detrás de cada situación difícil. ¿Cómo nos volvimos pacientes? A través del sufrimiento. Muchos de nosotros éramos súper desesperados y ya queríamos para antier todo. Y Dios decía: no, porque si te lo doy vas a pensar que yo soy Aladino y yo soy Dios. Y no. Y ahí Dios te enseña ¿a qué? A ser paciente, a buscarlo, a depender de Él. Y ni cuenta te está dando cómo el Señor te está perfeccionando. Mientras tú y yo estamos llore y berré y blasfemando contra nuestro Dios, el Señor: yo estoy desarrollando en ti carácter, hijo. Mira, yo era de las personas, hermano, que no tenías idea, no tienes idea cómo me costaba a mí decirle a alguien que no le podía dar trabajo. Esta semana tuve un dilema, hermano, que quisiéramos tener esos dilemas, los que nos dedicamos al servicio, nos gustaría tener ese dilema siempre. Me sobraba personal, una persona. Y tengo un supervisor que sirve para nada, ¿no? Y le dije: bueno, pues dile. No, que usted es el jefe, ¿no? Ni de mi casa, ¿no? Y llamé a la persona y le dije: lo siento, tengo exceso de personal y usted fue la última en llegar, muchas gracias, aquí están sus 3 días, déjeme hacer una llamada para que usted no se quede sin trabajo, voy a tratar de colocarla, pero si no, ya no la puedo recibir. Eso, hermano, para que yo hiciera eso, le hubiera aventado la bronca, no sé a quién, pero yo no lo hubiera enfrentado. Y eso, hermano, lo tuve que empezar a aprender. ¿Quién me lo enseñó? Dios. Y como esas otras cosas. Y eso, hermano, es por la razón por la que vamos a seguir sufriendo de aquí hasta que nos muramos. ¿Sale? Así que prepárate para que Dios te siga perfeccionando. ¿Sale? La próxima vez que venga una situación difícil a tu vida, solamente entiende esto: Dios está ahí contigo porque así lo prometió. No te va a dejar, no te va a soltar, pero sí vas a aprender a depender de Él. Eso sí va a pasar. Y cada vez será más real tu relación con Dios y vas a poder experimentar de manera tal que un día le vas a poder decir lo mismo a otra persona: no te preocupes, Dios está aquí. Y eso se llama carácter, hermano, carácter. Ahora,
Inciso C. Las consecuencias perjudiciales del pecado en la vida del cristiano. Algunos cristianos se oponen a hablar en exceso sobre el pecado. ¿No es el Nuevo Testamento el que trata más que nada sobre el perdón y la gracia de Dios? Ese mensaje no estaba en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Ahora, ¿por qué deberíamos centrarnos en el pecado? No, hermanos, nosotros queremos oír buenas nuevas de salvación. Queremos oír mensajes alegres, felices. Bueno, el circo de Capulina ya no existe, tampoco el de Cepillín, y esto es una iglesia. ¿Sale? La palabra pecado, pecador o pecados aparece 440 veces solo en el Nuevo Testamento. Esto significa que en todas las páginas del Nuevo Testamento, pecado se menciona por lo menos 2 veces en promedio, en cada página. Esto significa que tenemos que hablar sobre el pecado. Ya sea que estemos interactuando con no cristianos, con jóvenes cristianos o con cristianos maduros. ¿Cuál es la razón, hermano, de que necesitamos hablar del pecado? Para los no cristianos, hermanos, es importante que ellos puedan comprender para que puedan arrepentirse, ¿ok? Y creer en Cristo para su salvación. Ayer cuando yo hablaba con este joven, le decía, mira, lo más importante, Cristian, que necesitas para tu vida es, tú necesitas a Dios. Tú eres enemigo de Dios. Porque de acuerdo al concepto que tiene cada persona que no es cristiana, dice, bueno, es que yo no le hago daño a nadie. Yo me dedico a trabajar, yo me dedico a hacer esto y esto y esto. Perfecto, pero no vives de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tú eres un enemigo de Dios. Y ahorita le voy a aclarar esa parte, hermano. ¿Por qué es tan importante que usted no le endulce el mensaje de salvación al no cristiano? Si usted es de esos que insiste, tú ven a Cristo y tus problemas se acaban, usted es un mentiroso. Usted no entiende quién es Dios. No, tú necesitas a Cristo porque de otra manera estás en muerte espiritual. Tú necesitas a Cristo para que logres comprender que esta situación en la que estás es consecuencia de vivir alejado de Cristo. Tú necesitas a Cristo porque de otra manera nunca podrás estar con Dios. Y se lo dije, tú eres enemigo de Dios. Aunque aparentemente tú eres una buena persona, tú no respetas los mandamientos de Dios. Y eso es lo que te llevó a buscar esa ayuda que el día de hoy te tiene en la situación que te tiene. Ese es el mensaje, hermano. Mire, eso es en cuanto a los, dijimos que a los no cristianos. Es importante entender, hermano, los cristianos jóvenes y maduros necesitan entender que la vida cristiana es una constante de crecimiento y santificación según el plan de Dios. Por eso dice, hasta que lleguemos a la estatura, ¿qué? Del varón perfecto. Nunca jamás, hermano, Dios quiere que nos quedemos bebés espirituales ni enanos espirituales. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tú y yo vayamos avanzando para que conforme vayamos creciendo la gente vaya notando nuestro cambio y entonces puedan preguntarse, ¿cómo es posible que ese hombre, que esta mujer, a pesar de todas las situaciones, ya sea que sea un niño, ya sea que sea un adolescente, un joven, un adulto, una persona de tercera edad, cómo es que a estas personas hacen para continuar adelante a pesar de todas las vicisitudes de la vida? De eso se trata la vida cristiana. Yo ya no soy el mismo, hermano, que era hace 30 años. No soy el mismo. Ni hace 40 años. Ni hace 5 años, hermano. Porque eso es un constante crecimiento. Por lo tanto, es importante entender qué es el pecado y cómo nos afecta. Vamos a lo que es definición de pecado de acuerdo
a lo que dice la ética cristiana. Definición de pecado: es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Acto, actitud o naturaleza. Ya sea en tus hechos, en tus actitudes, en tus conductas o en la naturaleza. Por eso es importantísimo, hermano, que sepamos cómo afecta el pecado. No solo se trata de acciones específicas como robar, mentir, matar. También se trata de actitudes contrarias a lo que Dios exige de nosotros. Por ejemplo, hermano, los 10 mandamientos es una muestra muy clara de esta verdad. Escucha, 7º y 8º mandamiento, eso está en Éxodo 20, creo que 17, me parece. 7º y 8º mandamiento dicen: no cometas adulterio y no robes. ¿Sí? Ok. No cometas adulterio, no robes. Pero ¿qué dice el mandamiento número 10? No codicies la casa de tu ¿qué? De tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Dios nos está especificando en este 10º mandamiento que también se considera pecado la intención, tentación o deseo de hacer tales cosas como robar, mentir o cometer adulterio. La pura intención, sin que lo hagas. Lo mismo fue en el sermón de la montaña o el sermón del monte que todos conocemos en Mateo 5:22 y después el versículo 28. Mateo 5:22. Pero yo digo, ¿qué dice primero el Señor Jesús? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tus amigos, pero aborrecerás ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente, es lo que dice, ¿no? Ustedes oyeron eso. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y el 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No se trata solamente de si de consumaste o no el acto. Si por lo menos lo pensaste, delante de Dios eso es pecado. Y por eso te hablaba de actitudes, hermano. Jesús, nuestro Señor, jamás tuvo una mirada que no fuera de compasión para cualquier mujer, incluso la que fue hallada en adulterio. Su mirada era limpia, su mirada era transparente. ¿Cómo es posible que el ser humano esté tan degradado, hermano, que haya personas que puedan ver a un bebé con lujuria? Eso pasa, hermano, en el mundo. Hay personas que están así de desviadas. A una bebé, estoy hablando de una bebé de brazos, a niñas pequeñas o niños pequeños, a jovencitos, adolescentes. ¿Cómo es posible que hombres como nosotros, hermano, a veces estemos lujuriando a adolescentes? Muchos de nosotros tenemos hijos o hijas adolescentes. Eso sería una vergüenza delante del Señor. A una mujer más joven, a una mujer que no me pertenece, dice el Señor, no puedes, no te es lícito, no está permitido para ningún hijo de Dios esa clase ni de pensamiento ni de mirada. Ese es nuestro Dios. Actitudes, iglesia, actitudes. Y lo mismo dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa.
Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ese es el problema con la naturaleza pecaminosa. Nada se puede hacer. Lo único que contrarresta en nosotros los cristianos los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es? El Espíritu Santo. Esa es la importancia, hermano, de cultivar una relación íntima con Dios. Escucha, hermano. Cuando yo recién empecé a estudiar teología, de las primeras palabras que yo conocí, hay 3 palabras que significan diferentes grados, pero en esencia es lo mismo: ginosko, oida y epignosis. Ginosko es una palabra que tú vas a encontrar, hermano, sobre todo mucho en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús dice a los fariseos: si Dios fuera su Padre, ustedes me conocerían. Dice, pero yo sí conozco al Padre. Ahí se está usando la palabra ginosko, y más adelante el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre así esto y esto y aquello, y yo les diré, nunca os conocí, no ginosko. Y esa palabra, hermano, lo que significa es una relación por intimidad, es decir, para ti, para mí, hermano. Por ejemplo, yo digo, yo conozco a la hermana Montserrat, pero ese yo conozco a la hermana Montserrat significa, sí la identifico, sé quién es, me explico, de vista, sé quién es, pero yo no conozco nada de su vida, en serio. Yo nunca me he sentado a platicar con la hermana, salvo 2 o 3 veces que alguna vez fuimos a visitar a su casa y alguna plática que tuvimos, pero yo no conozco nada de sus asuntos más personales, más íntimos, me explico, ni de su niñez, ni de mucho menos. Yo jamás he tenido una charla con ella, por lo tanto mi conocimiento de ella es ¿qué? Superficial. A muchos de ustedes los conozco de hace mucho tiempo, hermano, pero solamente los conozco hasta donde hemos convivido. Más allá de eso yo no los conozco. Y la palabra ginosko significa, nos conocemos porque somos tan íntimos, porque hemos convivido. Yo entro a mi casa, tú entras a la mía, yo conozco a tus familiares, tú conoces a los míos, y eres como si fueras parte de mi vida. Eso es lo que significa ginosko. Y por eso dice, en aquel día yo les diré, nunca los conocí, no tuvimos una relación de intimidad, nunca, jamás me obedeciste. Eso es lo que va a decir el Señor cuando dice, nunca os conocí. Porque siempre se comportaron y vivieron de la manera que ustedes quisieron, no como yo les dije. Eso es lo que significa ginosko. La palabra oida, hermano, también está dentro del Nuevo Testamento, pero esta palabra tiene que ver con un conocimiento diferente. ¿Me explico? Con un conocimiento que es más la relación del Padre con el Hijo, en el sentido de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Qué decía Jesús? El Padre y yo, ¿qué? Uno somos. Todo lo que el Padre sabe, yo también lo sé. Bueno, alguien diría, no, porque el Señor Jesús dijo que Él no sabía el fin. No me estoy refiriendo a eso, hermano. Me estoy refiriendo a ese conocimiento que viene porque Dios te lo permite tener. ¿Sale? Que no tiene nada que ver con esta relación, o sea, en el sentido estricto de sí es importante la relación íntima con Dios, y Él te hablará cosas que no le hablará nadie más. A eso se refiere oida. Pero epignosis, hermano, epi es de por encima o más arriba. Y ese conocimiento no está en los evangelios, hermano. Ese conocimiento habla del conocimiento que tiene Dios acerca de toda la tierra y de todos nosotros. Y ese conocimiento es otra onda. ¿Me explico? O sea, eso no tiene nada que ver con una cuestión humana. Y esos detalles, hermano, son los que tú y yo pasamos por alto. Nosotros decimos, no, sí, yo conozco a Dios, yo he experimentado a Dios. Te acabo de decir, hermano, cuál debe ser el nivel de relación con Dios en ese sentido. Porque
La naturaleza pecaminosa, hermano, siempre va a estar insistiendo en ¿qué? Va a ser como cuando Cristo estaba en el desierto después de 40 días y llega Satanás y le dice: eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántas veces al día llega Satanás a tu vida y te dice: mira, ¿ya viste? Nadie te está viendo, ahora puedes hacer lo que te dicen que no puedes hacer? Mira, ¿te vas a dejar otra vez? ¿Vas a permitir que te sigan tratando así? Y cedes ante la tentación. Y así. O eres de los que sabe resistir y decir: no, no, porque Dios me está viendo, porque Él es mi Señor y su palabra dice que Él es ¿qué? Es más poderoso. Por lo tanto, yo no cederé ante esta situación. No voy a pecar contra Dios. Todos los días tomamos decisiones, hermano, y todos los días tomamos malas decisiones que no son guiadas por el Espíritu. Y de eso se trata la vida cristiana, que cada vez le hagamos más caso al Espíritu. Ahora, dijimos que el pecado también está en nuestra naturaleza moral, no solo en acciones y actitudes. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Y esto significa que un no creyente, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas o alimentando de forma activa actitudes pecaminosas, sigue siendo un pecador. A los ojos de Dios, su naturaleza pecaminosa no se ajusta a la ley moral de Dios. Por lo tanto, es un enemigo de Dios. Y tú y yo cometemos un grave error cuando le decimos: no te preocupes, Dios te ama. En el sentido en el que tú y yo lo decimos es: Dios va a tener misericordia de ti. No, si no se arrepiente, no. Si no se arrepiente, no. Sigue siendo enemigo de Dios, porque su naturaleza lo lleva a vivir de tal manera que está en enemistad con Dios. Y dice el texto bíblico que tú y yo éramos exactamente iguales, pero ahora venimos ¿a qué? A reconciliación a través de la sangre de Cristo, a través de que hemos creído en Cristo. Tú y yo no tenemos ese problema. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero el que está apartado de Dios, él es enemigo de Dios, no ha nacido de nuevo, por lo tanto su nueva naturaleza no la tiene. Él sigue teniendo una naturaleza ¿qué? Caída. Esa es la importancia, hermano, de no venderle oropel o espejitos a la gente. Esa es la importancia de hablar con la verdad a aquel que aún no conoce de Cristo. Sí, le das el mensaje de esperanza, pero tu posición puede cambiar si decides creer en Dios. Si tú decides entregarle tu vida a Cristo, esa postura de enemigo pasa a ser postura ¿de qué? De amistad con Dios. Él borra tus rebeliones, Él perdona tus pecados. Esa es la importancia, hermano, de saber lo que es el pecado. Ahora, no hay tal cosa como pecados mayores y menores, ¿sale? Porque ya sabes, esto siempre ha existido en la iglesia. Bueno, pero yo no cometo esos pecadotes que cometió David, ¿no? Yo a lo mejor soy chismoso, ¿no? A lo mejor soy envidioso, ¿no? A lo mejor soy murmurador. Yo no soy fornicario, ni adúltero, ni pornográfico, ni narcotlapalero, ni esas cosas, ¿no? No hay pecados chicos o grandes, hermano. Déjame te explico. Pecados mayores o menores. Romanos 5:16. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, ¿cuál fue ese pecado, hermano? Desobedecieron.
desobedeció la orden que Dios dio. De todo árbol, escucha, de todo árbol del huerto puedes comer, de cualquiera, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podía comer de cualquier árbol, incluso del árbol de la vida, pero escogió el único que le dijeron que no. Ese fue el pecado. No fue adulterio. No podía existir adulterio en ese momento. No fue fornicación, mentira. Y le dio una manzana. ¿Cuál manzana? O sea, hay cristianos que creen que una manzana, por el amor de Dios. Fue un fruto, ¿cuál? No sé. No estuve ahí, en serio, no estuve. El asunto es que desobedecieron. Y ese pecado, que alguien podría decir, pero qué exagerado es Dios. Si no fue tan grave el pecado, no hay pecados chicos o grandes. Pecado es pecado. Y ese solo pecado de desobediencia nos dio a todos nos perjudicó, a todos nos afectó. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y lo que el hombre descompuso, Dios siempre lo soluciona. Un solo pecado, no dice mayor o menor, dice pecado. Pregunta: ¿cuáles son las consecuencias perjudiciales del pecado voluntario en la vida de un cristiano? Inciso A: como resultado del pecado voluntario, nuestra comunión con Dios será interrumpida. Te conté de David, y campaña tras campaña, y lo que hacía, el Señor lo prosperaba. El Señor lo disciplinó. ¿Te acuerdas cuando intenta traer el arca según sus medios? Lo disciplina matando ¿a quién? A Pérez Susa. ¿Te acuerdas? Y David dice, no, entonces ¿quién puede trasladar el arca? Y entonces Dios le revela qué es. Tiene que ser con unas varas, los sacerdotes, no cualquiera, y como debe de ser. Y entonces, ¿qué dice? Que el hombre estaba pero súper feliz y alegre, parecía hoy aquí Adulam, ¿no? Bien feliz, y sacrificaban 7 pasos y él danzaba con todo su corazón al Señor, tanto así que dice que la esposa se avergonzó y dijo, oh, miren al rey. Y el rey se voltea y le dice, no fue para ti, escúchame bien, para Dios, y aún me haré más vil por causa de mi Dios. Ese es David, hermano. Pero llega el pecado con Betsabé, y entonces la vida de David siempre estuvo empañada. Primero su hijo viola a su hija, después su otro hijo mata a su medio hermano, y así le quitan el reino, y después otro, y así. Ya no fue la misma relación. Eso es lo que pasa con el pecado. Cuando tú y yo sabemos que lo que vamos a hacer está mal, y entonces dice que se experimenta ¿qué? Una interrupción de la relación, hermano. Isaías 59, 1, 2 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Por qué no respondes, Señor? Porque tienes pecado y no te has arrepentido. Ese es el problema, hermano. Sabemos que estamos mal y no nos importa. Pero tú eres un Dios bueno, yo ya lo sé. Pero tú eres un Dios grande, por supuesto, yo hice la Biblia. Yo sé todo lo que dice la Biblia. No tienes que venir a recordarme lo que dice la Biblia. Yo he escuchado predicadores, ve delante de Dios y recuérdale sus promesas. Él se las sabe. El asunto es, ¿tú ya confesaste tu pecado? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te apartaste? Porque David se arrepintió, pero se apartó del pecado.
Y eso no pasa en muchas de nuestras vidas, hermano. Salud. Somos como el mulo, dice el texto, ¿no? De topes contra la pared y tope. Te vas a matar, pero no vas a derribar la pared. Un hombre llamado Pablo, hermano, persigue y persigue cristianos. Sí, que los maten. Denme cartas para ir por todos los que se están escondiendo. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Y le dice a Jesús: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No estás haciendo la obra de Dios, me estás persiguiendo, te estás metiendo conmigo y no te lo voy a permitir, Pablo. Hasta aquí llegó tu locura y que lo deja ciego. La misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios, dejándolo ciego y después enviando a alguien que lo sane y diciéndole: dile que es importante para mi obra. Y lo mismo es para ti y para mí. Tú y yo, nuestra locura, pecando contra Dios, haciendo un montón de sandeces, y el Señor dice: ya estuvo. Escúchame, tú eres importante para mi obra, pero las cosas son a mi manera, no a la tuya. Y qué hermoso es cuando Dios te guía. ¿Ven? Ahora, como resultado, inciso B, del pecado voluntario, experimentaremos el disgusto paternal de Dios. Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, el Espíritu Santo o Dios, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Le explico de mejor manera. ¿Alguien se acuerda del pasaje cuando Aarón y Miriam hablan contra Moisés, murmuran contra Moisés? ¿A poco solamente por Dios habla este cuate? O sea, Dios habla por este cuate Moisés. Nosotros también somos profetas de Dios. Y yo soy mayor que Moisés. Y dice el texto bíblico que a Miriam o a María le dio ¿qué? Lepra. Señor, hemos hablado tontamente, dice Aarón, perdónala. Y Moisés intercede. ¿Y qué dice el Señor? Si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no estaría 7 días fuera del campamento? Ese es el disgusto paternal. ¿Tú crees que Dios está feliz con nuestra manera de vivir cuando estamos pecando, hermano? ¿Tú crees que Dios nos aplaude? Sí, mi hijo, pídeme lo que quieras. ¿No? Si Dios no es como nosotros, tenemos hijos desobedientes y rebeldes y nos piden tonterías. No. Imagínate nada más lo absurdo del ser humano. Tienes un hijo rebelde y contumaz y le compras un celular, ¿no? Para que así se porte bien. Dios mío, lo está haciendo más rebelde todavía. Premialo. Premiale su rebeldía. Al rato vas a tener un terrorista. ¿Qué hace Dios? No te escucho. No te voy a escuchar porque la forma en que estás actuando me tiene molesto. Ese es Dios, el Dios que tú y yo no conocemos. Así es. Él no va a responder a nuestras peticiones si nosotros estamos obstinados en estar pecando. No hay forma. No tiene sentido, hermano. Un verdadero padre que ame a sus hijos, hermano, no le va a apapachar el pecado. Tú aborreces el alma de tus hijos cuando los consientes, a pesar de que sean desobedientes o rebeldes. No me interesa la edad que tenga tu hijo. Puede ser un niño, puede ser un joven. Pero si tú eres un padre que es piadoso, tú no vas a aborrecer el alma de tu hijo, tú lo vas a corregir, tú lo vas a disciplinar. Inciso C, D, E y B, te los leo. Como resultado del pecado voluntario, podríamos experimentar la disciplina de Dios. Lo leímos la semana pasada, el mensaje: yo al que amo, ¿qué? Lo corrijo, lo disciplino. Como resultado del pecado voluntario, perdemos nuestra santificación. Es obvio que ya no estamos limpios y ya no estamos útiles para ser usados por Dios, no de la manera que Él quiere usarnos.
Alguien podría pensar, esto es muy exagerado. ¿Quién se acuerda de Moisés? ¿Cuál fue su pecado de Moisés para que Dios le dijera, no, no entras? Háblale a la roca. Ya estamos hartos. Le vamos a sacar agua y ¡pum! Por cuanto no me santificaron, ni Aarón ni tú entrarán a la tierra prometida. Y ahí estaba aquel: Señor, por favor, mira que tú sabes, ya no me molestes, súbete ahí al monte y observa toda la llanura. Esa es la tierra que prometí, pero tú te quedas allá arriba, ahí te vas a morir. Y tú y yo tenemos un concepto errado de Dios. Pero Dios es tan bueno, porque mis hijos son sus nietos. Dios no tiene nietos, tienes puros hijos. Sí, porque si los padres están mal, imagínate los abuelos, están peores, los abuelos de estos tiempos, ¿no? No te preocupes, mi hijo, mi hija, si tu padre y tu madre son unos ogros, yo te defiendo. Peor todavía. La Biblia le dice a los abuelos que ellos son responsables de enseñarle tanto a sus hijos como a sus nietos los caminos de Dios, no a estarle solapando el pecado. Un abuelo que solapa el pecado es lo peor que puede haber. Es una vergüenza para Dios. Un abuelo que es temeroso de Dios corrige y no anda de metiche. No son tus hijos, son los de tus hijos, que ellos arreglen el asunto. Usted está para apoyar, usted está para hacer un refuerzo espiritual. Es muy hermoso cuando yo veo abuelos que llevan a sus hijos, a sus nietos a la iglesia y que les hablan de las cosas de Dios. Yo creo que más o menos fue el estilo de abuela que tuvo Héctor, por lo que él me ha contado. Llegaba Héctor y decía: abuela, te cuento un chiste. Y dice: bueno, sale, pues échame el chiste. Y ya que lo contaba, y Héctor bien feliz: mi dulce, no, ahora dime un salmo. Ahora dígame un salmo. Así como tiene memoria para chistes, dígame memorias para las escrituras. Eso, hermano, ayuda mucho. Eso es hermoso delante de los ojos de Dios. Pero qué vergüenza es que un abuelo se meta en lo que no le importa. Así, aunque se oiga muy feo, que se ofendan los abuelos, no me interesa. No es el menester de un abuelo la educación de sus nietos, no en el sentido estricto. Si es menester de un abuelo, enseñarles cosas piadosas. ¿Se acuerda de quién era? Recuérdame, era Timoteo, su abuela Loida, ¿no? Y su madre Eunice. Ambas que le enseñaban las escrituras. Eso es hermoso. Pregúntame, hermano. Yo a mi hija nada más le hablo para ver cómo está, cómo va su embarazo, si ya mero, y cómo está mi nieto. Pero no crea que me ando metiendo ahí. La única vez que hemos ido, hermano, el niño se ponía loquito, ahí estaba con tus papás, ellos que te corrijan. Porque eso es lo que dice Dios. Imagínate, yo hablando de eso y siendo un alcahuete. Qué vergüenza estar aquí en el púlpito, hermano. Es una vergüenza. Usted va a hablar y va a hacer para que sea coherente lo que usted habla con lo que usted hace. Ahora, como resultado del pecado voluntario, seremos menos fructíferos en nuestros ministerios y nuestras vidas cristianas. ¿Por qué no levanta nuestra vida? ¿Qué diferencia, hermano? En serio te lo vuelvo. No sé si de verdad, si no te diste cuenta, era otra cuestión aquí este día, la alabanza era otra cuestión, hermano. No sé qué fue lo que pasó, no sé cómo el Espíritu se movió, pero era hermoso verlos, hermano. De verdad fue una satisfacción para un servidor ver la obra del Espíritu en la alabanza, hermano. Sea mucho más hermoso, hermano, cuando esta iglesia seamos todos uno, de un mismo sentir. Sí, Señor, te queremos glorificar en todo, Señor. Nos amamos así como somos. Bendecimos al que está a mi lado, adelante, atrás, porque tú lo trajiste, es bendición para mi vida. Son tus hijos y por tanto yo los amo. Eso sería hermoso en esta iglesia, hermano. Y para allá vamos. ¿Ven? Inciso F. Como resultado del pecado voluntario, ¿perderemos alguna recompensa celestial? Claro que sí.
La solución a todos los puntos anteriores es la oración pidiendo a Dios por el perdón de nuestros pecados. Primera carta de Juan 1, 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí está la solución, y nosotros insistimos en que no me vea fumar el Señor. ¿No? Voy a esconderme del Señor. ¿Dónde estás, Adán? Estoy aquí, Señor. Me escondí, es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del fruto que...? No, Señor. La fulanita esta, no, hombre. ¿Tú crees que el Señor nos vamos a poder esconder? Hermano, cuanto más pronto. Sí, Señor, perdóname. Perdóname, por favor. No te quiero fallar y no entiendo por qué lo hago, pero tú sabes, Señor, que yo quiero estar a tu lado. ¿Tú crees que no será fiel el Señor? Por ahí avísenle a la maestra, ¿no? Que ya. Inciso D y terminamos. El poder de obedecer a Dios es a través del Espíritu Santo que Dios nos santifica y capacita para poder obedecerle. Si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermano, tendremos ese poder. Ese es el poder que obtenemos de parte de Dios, que seamos guiados por el Espíritu. Sería mucho más fácil la obra, ¿no? Llegamos al hospital, llegamos a la cárcel, llegamos a donde sea. Señor, ¿qué le digo? Y el Señor no te preocupes, yo te voy a recordar. Ah, sí, mira, el Señor así. Señor, hay una necesidad urgente, mira, urgencias está hasta el tope y este hombre se está muriendo. Déjeme orar, Dios me dice que lo va a sanar. Ya sé. No para que nos llenen en la iglesia, no para que nos reconozcan, sino para que vean que Dios sigue siendo el mismo. Que hay poder en la iglesia de Cristo. Que no tenemos que andar ahí de limosneros ahora que vienen las campañas electorales. Ay, denos grava, denos cemento, denos varilla. ¡Qué vergüenza! Pues sí. ¿Qué necesitan? Nada. Ustedes necesitan a nosotros. Déjenos orar por ustedes para que se les quite los rateros a los políticos. Déjenos orar por ustedes, para que tengan vergüenza delante de Dios de estar coludidos con la delincuencia. Déjenos orar por ustedes para que no sean condenados al infierno. Esa debería ser nuestra actitud, hermano, y no estar pidiendo taco, Señor. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién es el que pone en nosotros el querer? Dios. Es que hoy traía muchas ganas de ministrar. No, es que hoy Dios de verdad fue hermoso. Romanos 8:12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántas predicaciones has hablado de lo mismo? Acerca de apréndase versículos, lea su Biblia, ya no, aunque sea por interés, ¿no? Para que le vaya bien. Y yo en serio, yo me acuerdo, hermano, porque casi siempre es Dios hablándonos, diciéndonos: les conviene, señores, les conviene conocer la Escritura, les conviene. Y a nosotros no nos hace daño recordarles lo que tienen que hacer. Amén. Y por último, 1 de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo
Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ese abogado, hermano, Vania, Elías, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Hace cuántos años conociste del Señor? ¿Quién tiene más de 20 años de conocer al Señor? Más de 20 años de conocer al Señor. Entre 15 y 20. Entre 10 y 15. ¿Te acuerdas de ese día que alguien llegó a hablarte de Cristo? ¿Qué te dijeron de Él? Cuando tenías toda esa culpa encima de ti, todo ese enojo dentro de ti, toda esa amargura dentro de ti, cuando alguien se acercó y te dijo: oye, ¿sabes qué? Hay alguien que murió en la cruz. Hay alguien que te puede perdonar todo lo que hayas hecho. Su nombre es Jesús. Los años que tengas, te lo vuelvo a repetir este día. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen con mi voz. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el mismo que hace tantos años te hablaron de Él. Es el mismo, no hay otro, no ha cambiado. Y con el mismo amor y con la misma ternura y con la misma paciencia, sigue esperando que tú le digas: Señor, pequé contra ti, he hecho lo malo delante de ti y no entiendo por qué, pero no me agrada, no me gusta. Necesito tu perdón, Señor. Necesito que me limpies otra vez, Señor. Necesito tu Santo Espíritu vivificando mi vida. Pero no esperes, hermano. No esperes a llegar a tu casa. No esperes y no te importe si alguien te ve. No pasa nada. Yo apenas en la madrugada ya lo hice. No podía dormir, hermano. Me fui y me tendí en la sala así, en el piso. Y dije: Señor, estoy amargado, estoy frustrado, estoy enojado y no puedo con esto que traigo aquí dentro, Señor. Y el único que me puede ayudar es tú. Escucho cómo otros prosperan, escucho cómo otros hacen más cosas que yo, y yo, Señor, no me siento bien. No me gusta cómo me siento, y eso no me permite ser libre, y eso no me permite avanzar, y eso está afectando a mi familia, a mi relación. Porque era mi necesidad en la madrugada. No supe ni a qué hora me quedé dormido. Yo después me levanté porque estaba haciendo frío, hermano. Me fui a la cama. ¿Tú crees que me importa, no? ¿Me importa decírtelo? No. Me importa que sepas que Él está aquí y que sigue escuchando y que solo quiere que tú entiendas que sin Él no se puede. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos, platica con el Señor mientras nosotros entonamos este canto.